Este es un tema que ha generado discusión a través de las redes sociales en el país, en la opinión pública. Los representantes a la Cámara por Bogotá, Daniel Briceño y Carol Borda, radicaron un proyecto de ley con el que buscan eliminar los llamados impuestos saludables. La iniciativa propone derogar el impuesto a las bebidas ultraprocesadas azucaradas y a los productos comestibles ultraprocesados industrialmente, cuestionando su impacto sobre el bolsillo de los colombianos. Fue creada durante el gobierno del presidente Gustavo Petro y ha sido cuestionado por su impacto en pequeños comercios y en consumidores. Para conversar sobre este proyecto saludamos a esta hora a la representante Carol Borda, que está con nosotros por el partido Salvación Nacional. Bienvenida, gracias por estar en Noticias Caracol en Vivo. Ustedes, muchas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí y un saludo muy especial también a la audiencia. ¿Cuál es, digamos, la razón principal de la radicación de este proyecto? Como tú lo mencionabas, este fue un impuesto que se creó en el gobierno de Gustavo Petro bajo la idea o la excusa de que se interesan en nuestra salud, pero creo que es importante hacer primero una aclaración. Eliminar el impuesto de ninguna manera significa estar en contra de la alimentación saludable. Más bien estamos cuestionando es quién debe ejercer ese rol, si el ciudadano de manera autónoma, independiente o debe ser obligado por medio del Estado con un impuesto que afecta especialmente a los tenderos, a los panaderos, a esa persona que tiene su negocio de barrio, que atiende a la población de estrato 1, 2 y 3, pero también al consumidor final, el cual también al consumidor final, el cual se ve afectado por este impuesto, especialmente a personas de bajos ingresos. Este impuesto afecta a la canasta básica familiar, que incluso desayunan muchos colombianos y otros de los cuales difícilmente logran acceder a estos alimentos, pues los estamos castigando con un impuesto. Es importante mencionar también que varios de los alimentos que están grabados con este impuesto prácticamente están grabados doble vez, es decir, tienen el impuesto del alimento saludable, pero también tiene el impuesto por ejemplo, el IVA. Estamos generando un doble gravamen en las personas y esto genera una afectación sobre todo a los sectores más vulnerables. Representante, recordémosle a nuestra audiencia, a nuestros usuarios, de cuánto es este impuesto saludable. Este impuesto ya alcanza el 20%, se alcanza a recoger alrededor de 3 billones y se supone que este recurso se iba a destinar a la salud, pero ya como lo hemos visto, pues esto no lo hemos visto efectivamente en la salud y ese es otro de los argumentos. ¿Por qué el Estado va a querer meterle otro impuesto a los colombianos con la excusa de querer cuidar nuestra salud, pero que sabemos que la gestión de los recursos en Colombia lastimosamente no ha sido eficiente? Entonces, este también es una de las motivaciones por las cuales creemos que es importante poder eliminar este impuesto. Hay una palabra que me pareció fundamental que usted mencionaba al inicio dentro del punto de vista que tienen ustedes al radicar este proyecto y es la decisión autónoma que tienen los ciudadanos precisamente cuando van a comprar este tipo de productos. ¿Qué refieren ustedes al respecto? Especialmente porque hay algo que quienes están a favor de este impuesto dicen y es que se ha demostrado que en los países en los que se aplica se elimina o se reduce el consumo de estos alimentos y eso beneficia a la salud. Pues sí hay evidencia de que se reduce el consumo de estos alimentos, específicamente los grabados, pero no hay evidencia de que realmente se creen mejores hábitos alimenticios, se baje el consumo calórico, porque de hecho lo que sí hay es estudios, por ejemplo, en México, que se aplica este tipo de impuesto, donde los consumidores deciden precisamente no verse afectados con el impuesto, dejan de consumir ese alimento, pero consumen otro tipo de alimentos o bebidas que sí tienen un alto impacto calórico, como por ejemplo bebidas de leche entera o también otros productos de grasas saturadas con exceso de sodio. Finalmente, es poderle dar la oportunidad al ciudadano de que decida. Sí es importante cuidar la alimentación de nuestros hijos, yo soy mamá. Sí es importante cuidar la alimentación de todos como ciudadanos. Sí genera un impacto en el sistema de salud, pero debe fortalecerse la decisión del ciudadano, nunca dependiendo del Estado, un Estado niñera que nos diga cómo educar a nuestros hijos, cómo alimentarnos a nosotros mismos con la excusa de meternos la mano en el bolsillo de los colombianos. Este impuesto es diferente, para que se lo aclaremos a nuestros usuarios, al tema de las etiquetas cuando los productos son ultraprocesados, con grasas saturadas o con exceso de azúcares. Es totalmente diferente. Y de hecho, esa es otra de las variables que no nos van a permitir entender si es el impuesto saludable el que afecta el consumo de los productos o es el etiquetado, porque en Colombia tenemos las dos medidas. Nosotros no estamos tocando el etiquetado, creemos que es bueno que los colombianos puedan conocer qué compone este tipo de alimentos, pero que les estemos colocando un impuesto, les estemos colocando esta presión fiscal y sobre todo a sectores que
quiero contarle a todos. Hay sectores que no tienen acceso a agua potable y su única forma de acceder a una bebida es a través de una bebida azucarada de un bajo costo, pero que ahora tienen un impuesto grabado. De hecho, en Perú, que hubo una cuestión política en la cual no pudieron tener acceso a ese tipo de bebidas, pues terminaron usando el agua que tenían, que no era de carácter potable, y eso generaba todo un montón de enfermedades gastrointestinales, aumento en casos de diarrea y demás. Entonces, creo que es importante decir, sí necesitamos fomentar la alimentación saludable, pero esto es desde la educación, no generando más impuestos de los tantos que existen en Colombia y que siguen generando una presión, es en el trabajador, en el ciudadano y en el tendero de barrio nuevamente. ¿Por qué? Y esto es algo importante que quiero mencionar, es que, por ejemplo, grandes empresas pueden modificar sus recetas, pueden colocar aditivos de cualquier otro tipo, pero el pastelero, el panadero que hace sus productos de panadería en el barrio, pues efectivamente no lo puede hacer y se ve afectado por este impuesto que es totalmente regresivo para quienes necesitan. Más bien es una ayuda del Estado, no que le metan la mano al bolsillo. Sé que lo hemos conversado en esta entrevista, pero debo hacer entonces la pregunta frente a lo que sostienen, por ejemplo, organizaciones como Red Papás, también sobre lo que sostienen, por ejemplo, los defensores de quienes quieren ver a sus hijos alimentarse de manera saludable y consideran que hay muchas personas que tienen la información completa, pero hay otras que no, y consideran que este impuesto es lo que lleva a que precisamente los ciudadanos dejen de consumir este tipo de productos. Sí, yo creo que eso es importante mencionarlo porque Red Papá se ha tomado la vocería de los padres y la verdad es que no nos representa a muchos y a muchas otras organizaciones que ya han expresado sus cuestionamientos respecto a Red Papás, porque además tienen una visión muy privilegiada. Miren, nomás en Bogotá tenemos una cuestión de seguridad alimentaria donde los más afectados son la primera infancia, menores de 5 años. En la campaña pude conocer personas que se alimentaban con periódico y agua de panela. Y resulta que la panela procesada está grabada por este impuesto y le metimos el impuesto al único alimento que sí le genera este tipo de alimentación a la población más vulnerable. De hecho, también he conocido intervenciones o afirmaciones de las asociaciones de bancos de alimentos donde dice, este es un buen impuesto de pronto para un país desarrollado, pero aquí donde se pasa hambre y lo único que podemos ofrecerle es un cereal a un niño, es poderle ofrecer una ponimalta, una gaseosa, pues no tiene lugar. Y de hecho creo que es importante mencionarlo porque este impuesto no solamente grava la venta de los productos, sino incluso las donaciones de los alimentos procesados. Estamos también generando una carga para aquellos que quieren donar alimentos en un país donde se pasa hambre. Y eso creo que es importante mencionarlo. Los únicos que lograron salir de esto fueron precisamente los bancos de alimentos, pero cualquier otra fundación que haga este trabajo a favor de la seguridad alimentaria, pues también encontramos que se encuentra grabado este tipo de acción hacia los colombianos. Entonces, sí hay que fomentar la alimentación saludable sobre nuestros hijos. Yo misma lo hago con ellos, pero no necesito el Estado para que me lo diga. Necesitamos es fomentar educación. Si queremos alimentación saludable, entonces también vamos a ponerle un impuesto a las grasas saturadas, también vamos a ponerle un impuesto al exceso de sodio, también vamos a ponerle un impuesto a todos este tipo de alimentos, o más bien vamos a hacer prevención sobre el exceso de consumo, pero que sean las familias las que determinen cómo administrar la alimentación dentro de sus hogares y no el Estado o un político desde una curul o desde una oficina. Representante, quiero que mencionemos los productos que son muy comunes en medio del gravamen que tienen en el país. Ya mencionábamos cereales, mencionábamos, por ejemplo, la ponimalta, mencionábamos las gaseosas. ¿Cuáles están ahí incluidos? Incluso también, por ejemplo, los embutidos y el chocolate de pastilla que usan los colombianos en su desayuno, la mantequilla, que también hace parte de los productos de canasta familiar, que como lo comentaba hace un momento, los embutidos, chocolate de pastilla también está grabado con otro impuesto que es el IVA. Entonces es importante contarle a los colombianos que esto sí afecta a su canasta familiar directamente, que se ha visto también de alguna manera encarecido los productos, que fue algo que estableció Gustavo Petro luego de que vimos una pésima gestión en los recursos y fue la excusa con la cual decidieron imponer este impuesto. Es importante mencionarles que se ha visto afectado también. Finalmente hablemos del proceso que tendrá en el Congreso de la República. Ustedes radican este proyecto. ¿Cómo consideran que llegan, digamos, las cargas para poder discutir este proyecto? De hecho, creemos que existe una amplia participación. Este proyecto específico lo lideramos junto con Daniel Briceño, tenemos el apoyo de varios congresistas, pero también cursan otros 4 proyectos de ley. Es decir, esta es una discusión importante que dar y que no podemos caer en esa falsa disyuntiva de que quienes quieren eliminar el impuesto, entonces es porque quieren ver a los niños comiendo mal, generando dinámicas de obesidad o de alto valor calórico en los ciudadanos colombianos, porque no es así. Miren, yo viví en un barrio de estrato 2, en el barrio Santa Fe de Bogotá, y por mucho tiempo en mi juventud, mi almuerzo era arroz con una salchicha, con papas de paquete.
Si no hubiese tenido ese recurso que tal vez en otro momento pues sí pude tener, no significa que entonces debamos grabar a familias que esta es su forma de alimentación mientras logramos tener un país desarrollado, que se logra con un Estado pequeño, no un Estado grande que se inventa excusas para generar un impuesto, otro impuesto y otro impuesto que ahoga a los colombianos. Solo me quedó, digamos, como la sensación de una de las respuestas que tiene que ver, representante, cuando usted me decía que en ocasiones, en algunas regiones del país, a falta, por ejemplo, de agua potable, la única forma que tienen para poderse, digamos, suplir ese líquido son con estas bebidas azucaradas. Pero ahí sí tiene, digamos, que haber un llamado no solamente en la discusión de estos impuestos, sino también de la presencia del Estado para la garantía del agua potable para los niños, niñas, adolescentes y habitantes del territorio nacional, ¿no? Así es, totalmente de acuerdo. Nuevamente, estar en contra del impuesto no necesariamente significa estar en contra de lo otro. ¿Por qué? Porque en Colombia 5 millones de personas no tienen acceso a agua en general, al suministro, pero 13 millones de personas no tienen acceso a agua potable. La cantidad de enfermedades y situaciones a las que se enfrentan estas personas pues es preocupante y su única forma de poder consumir bebidas es a través de este tipo de productos. Tenemos que trabajar por el desarrollo del país, así es. Y eso empieza, por ejemplo, con una política de seguridad de Abelardo de la Espriella para recuperar el territorio y llevar el desarrollo a las regiones. Y no, por el contrario, ponerle un impuesto mientras se genera toda esta situación de garantía para las personas. Representante, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Noticias Caracol en Vivo y explicarnos cuál es el objetivo de la erradicación de este proyecto. A ustedes muchas gracias por permitirnos explicarlo y nuevamente no estamos en contra de la alimentación saludable, estamos en contra de que el Estado nos diga cómo alimentarlos. Muchísimas gracias.